Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo están transformando las empresas líderes sus estrategias para no solo sobrevivir, sino prosperar en la era de la sostenibilidad? ¿Es posible un equilibrio perfecto entre rentabilidad y responsabilidad ambiental en el mundo corporativo de hoy? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En este episodio abordaremos un tema de vital importancia en el mundo empresarial moderno: la sostenibilidad, la cual no es solo una cuestión de responsabilidad ética, sino una estrategia crucial para el éxito a largo plazo. Nos acompaña para hablar del tema Cristian Morales, ha sido colaborador de este podcast. Las empresas tienen un impacto significativo en el medio ambiente y adoptar prácticas sostenibles es esencial para minimizar los efectos negativos en los ecosistemas y asegurar la disponibilidad de recursos para el futuro. Además, la sostenibilidad es un factor clave en la viabilidad económica a largo plazo, ya que las empresas que agotan sus recursos enfrentan riesgos como la escasez y el aumento de precios. En el contexto actual, donde los consumidores prefieren cada vez más marcas responsables con el medio ambiente, las empresas sostenibles no solo mejoran su imagen de marca, sino que también atraen a una base de clientes más amplia y leal. Además, con regulaciones ambientales cada vez más estrictas, adoptar prácticas sostenibles es fundamental para el cumplimiento regulatorio y la reducción de riesgos. La sostenibilidad también impulsa la innovación y la competitividad, desafiando a las empresas a encontrar formas más eficientes y menos dañinas de operar. Esto puede abrir nuevas oportunidades de mercado y mantener la competitividad. Asimismo, la responsabilidad social corporativa, que incluye prácticas sostenibles, es crucial para contribuir positivamente a la sociedad y formar parte integral de las comunidades. Otro aspecto importante es la atracción y retención de talentos. Las empresas que reflejan valores sostenibles suelen atraer a empleados más talentosos y comprometidos, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Por último, la sostenibilidad aumenta la resiliencia y la adaptabilidad, preparando a las empresas para enfrentar cambios y crisis con una visión a largo plazo y un enfoque en el impacto más amplio de sus acciones. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Cristian, gracias por estar aquí con nosotros para analizar el tema de la sostenibilidad en el contexto empresarial. Bienvenido. Muchas gracias, Armando, por tenerme aquí. Entrando en tema, ¿qué implica la sostenibilidad en el contexto empresarial? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues en términos generales, yo podría decir que la sostenibilidad en las empresas se enfoca a cuidar que los recursos se aprovechen de tal forma que no se afecte el medio ambiente, que haya una equidad, ¿no?, en ese uso, y que eventualmente los recursos que podrían reutilizarse o usarse para las generaciones futuras, pues se conserve, ¿no?, se cuide.
Muy bien. ¿Por qué es crucial enfocarse en la sostenibilidad, considerándolo desde el punto de vista de los negocios? Porque evidentemente los negocios forman parte del flujo de la vida, de la tierra, y pues nos guste o no, hemos acabado afectando el planeta. Entonces ya toca y bueno, desde hace mucho es evidente que los negocios, las empresas tienen que participar en el cuidado, en la prevención y también en lo que venga de futuro para conservar los recursos y no seguir afectando. Bien. ¿Cuáles, a tu modo de ver, cuáles son las 3 áreas clave en la parte de sostenibilidad en los negocios? Pues en una primera instancia está el utilizar recursos renovables lo más posible, el cuidar el manejo de los desperdicios y también enfocarse a la prevención de no afectar los ecosistemas, ¿no? Y la biodiversidad. En esas 3 áreas hay que siempre tener el foco, ¿no? Desde un punto de vista de negocio. En términos prácticos, Cristian, ¿cuáles serían algunos efectos cuando hablas, por ejemplo, de afectar el ecosistema? ¿Cómo se ha materializado esto en los últimos tiempos? Pues han sido varios ámbitos. Precisamente, en primera instancia, el hecho de no cuidar el manejo y la producción de desperdicios afectan a la biodiversidad y también al equilibrio dentro de los ecosistemas. Y ahí están los efectos que hay en el cambio climático y los cambios en la biodiversidad principalmente. Por otro lado, el excesivo uso de energías no renovables pues también han producido un efecto, como ya conocemos, no tan pues benéfico y sí perjudicial, y esto ha provocado un ciclo vicioso en el que a más energía no renovable, más explotación de recursos no renovables, ¿no? Y finalmente, las acciones que de pronto hacemos, derivadas obviamente de los negocios y del consumo, han propiciado pues desequilibrios. El excesivo consumo de ciertos artículos, y para esos artículos la producción o las cadenas productivas que se utilizan, tanto en términos de contaminación, también como de sobreexplotación, ¿no? de recursos, pues nos han dejado aquí, estas condiciones en las que ahora estamos. ¿Sientes tú que, por ejemplo, un tema el cual estamos viviendo de frente, que es el tema de la migración, de las grandes migraciones que se están dando pues, en distintas partes del planeta, detrás hay un tema asociado al agotamiento de recursos? Sí, bueno, hay un factor muy, muy relevante en el cambio climático que ha propiciado la movilidad de las personas, porque ya en primera instancia existe ya la carencia de modo productivo, ¿no? de modo de vida de las personas, porque se ha agotado en ocasiones o la tierra o los mismos efectos que ha tenido el cambio en los ecosistemas ha propiciado que la gente no pueda seguir viviendo en los lugares de origen. Sí, yo sí considero que el cambio climático como fenómeno y en sí la poca visión de sostenibilidad ha propiciado que haya estos movimientos. Yo diría es uno de los factores por los que hoy vivimos migraciones tan relevantes como las que vemos. ¿Cuál crees tú que pueda ser o cómo difiere lo que viene siendo el tema de la resiliencia con el tema de la sostenibilidad en el ámbito empresarial? Bien, la sostenibilidad, desde cómo puede enfocarse en las empresas, tiene mucho que ver qué se hace hoy para en el futuro. Es decir, de qué manera se previene y de qué manera se actúa para que se mantengan
buscando recursos, equilibrios y factores económicos que vayan en ese tenor de equilibrio. Y la resiliencia pues tiene mucho más que ver con lo que ya sucede, cómo reaccionar ante lo que ya sucede. Es decir, llevar a cabo acciones, planes, estrategias que haga frente a lo que ya vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varias estrategias como reducción y manejo de desperdicios, por ejemplo, que ya se vuelve este mecanismo de resiliencia ante lo que ya es un hecho. Bien, es decir, hay parcelas bien definidas en ese sentido. Sí, digamos que la resiliencia es actuar ante lo que acontece. La sostenibilidad tiene mucho más que ver con el futuro y prevenir mucho más afectaciones de las que ya hay. ¿Sientes tú ahorita que mencionas esto de el hecho de prevenir, que como sociedad sí estamos tomando esas acciones en términos de prevenir eventuales fenómenos que en un momento dado no nos golpeen tan directamente, o al menos estar debidamente preparados para ello? Yo creo que las generaciones, digamos, las más jóvenes, yo creo que ya tienen un nivel de conciencia distinto al de la mayoría. No creo que estemos actuando en conjunto. Okay. Yo creo que hay esfuerzos importantes, pero demasiado focalizados. O sea, aislados a veces me da la impresión desde mi pobre punto de vista. Tendríamos que tener un nivel de conciencia diferente y mucho más global, pienso, ¿no? Entonces, yo creo que los esfuerzos que hoy se hacen ya para entender cómo en los diferentes puntos de la Tierra está afectando también de una manera diferente, ya es un acercamiento a esa conciencia. Pero todavía creo que no estamos por completo todos convencidos de que tenemos que hacer entre todos algo, aunque sea poco, pero algo todos lo tenemos que lograr. O sea, hay mucha tarea por realizar aún en ese sentido. Sí, yo pienso que. Ahora, ¿qué significa entonces adoptar un enfoque de pensamiento sistémico en sostenibilidad para las empresas? Sí, yo creo que eso es algo muy importante y muy benéfico, porque esto hace o motiva que las empresas encuentren o generen ciertos mecanismos en donde tomen en cuenta los diferentes factores que marcan ese equilibrio entre ser equitativo, entre cuidar la propia comunidad que está alrededor del negocio y los que pertenecen a la empresa como parte también de esa comunidad. Entonces esos mecanismos se van haciendo repetibles y esas estrategias van formando parte ya del modo de pensar, ¿no? Y del modo cultural de la propia organización. Entonces, mientras más nos acerquemos a un modo sistémico, más nos aseguramos de que las actividades que se hacen tienen una mejor base y tienen futuro. Hay un producto de esas actividades que van a hacer un cambio. Cuando entramos un poco de lleno a estos temas de sostenibilidad y entramos a la lectura o al conocimiento más a detalle por parte de algunos especialistas, ellos manejan una etapa que le llaman antropoceno. ¿Cómo la podríamos definir? Es bien interesante. Bueno, digamos, yo lo veo interesante porque no estamos muy acostumbrados a ubicarnos en una era. Siempre lo vemos como a nivel historia, ¿no? Uh-huh. Y pues esta era del antropoceno es confrontante, ¿no? O sea, darnos cuenta que es una era que se define como aceptar en la que el ser humano está afectando a la Tierra por su propio modo de vida, ¿no? Es una nueva era, es una nueva forma sí, en la cual estamos prácticamente entrando de lleno. Sí, es correcto. Y es que yo creo que eso también ayuda a darnos cuenta que nuestro modo de vida, nuestros comportamientos
económicos y de consumo han tenido y tienen una repercusión. Entonces yo creo que eso también, los estudiosos que han concluido que estamos en esta era y que hay mucha información al respecto, pues yo creo que abonan a eso, a darnos cuenta de que pronto deberíamos de cambiar de era, ¿no? O sea, ya lo ubicamos y ya entendimos que estamos generando fenómenos que no por la propia naturaleza de la Tierra se podrían haber generado, o por lo menos no esa rapidez, ¿no?, con la que se están generando. Ok. ¿Cómo deberíamos entender los límites planetarios y cómo deben considerarlo las empresas? Bueno, pues es que como todo, la naturaleza, el planeta, pues tiene un límite de contención, o sea, pues yo le llamaría de aguante ante lo que nosotros provocamos o hacemos. Pienso que es un tema polémico porque hay diferentes aristas y lo que puede ser directamente una afectación causada por el hombre, algunos lo pueden ver como producto de la evolución, de la tecnología, del avance, ¿no?, del desarrollo humano, lo cual tiene de cierto, pienso, pero ¿hasta qué punto? O sea, tenemos que ser conscientes de que el planeta tiene sus propios límites porque vivimos del planeta, ¿no? O sea, pertenecemos a la misma naturaleza del planeta y por ende, si no estamos ávidos de entender que el afectar al planeta nos afectamos a nosotros mismos, entonces no entendemos precisamente cuáles son esos límites, ¿no? ¿Cómo podrían contribuir las empresas a vivir de manera sostenible? Evidentemente hay una gran tarea que hacer. Desde el punto de vista de la empresa, hay que reconocer como la empresa como ente consume recursos, utiliza energía, produce desperdicios, habilita de alguna manera esos recursos para que la gente se desempeñe. Entonces las empresas, planteando estrategias y objetivos muy claros de cómo atender ese equilibrio entre su comunidad, su organización, entre la propia economía que genera el negocio y el medio ambiente, es lo mejor que puede hacer para contribuir a la sostenibilidad. Hay por ahí un economista que ha estado trabajando de lleno todos estos temas, que es Herman Daly, y él menciona algunas condiciones para la sostenibilidad. ¿Cuáles serían? ¿Las tienes más o menos identificadas? Daly lo que plantea es, hay la posibilidad de que haciendo uso en mayor medida de recursos renovables, sobre todo de las energías renovables, sí, tenemos un punto de partida para lograr un equilibrio importante. Adicional a eso, este uso pues bien encauzado de las energías renovables debe también de contribuir a disminuir la manera en la que se están extrayendo recursos y al disminuir esa extracción también se está abonando pues a la propia sostenibilidad del medio ambiente. También plantea el tener muy en cuenta la manera en la que se manejan los desperdicios para tener indicadores en los que estos no vayan tampoco en mayor medida a la afectación del propio medio ambiente. Y plantea también prácticas en las que las personas que pertenecen a la empresa tienen o pueden tener tareas muy claras de cómo accionar estos mecanismos de sostenibilidad. Bien. Si los seres humanos hemos sobrepasado la capacidad de carga de la Tierra,
ya de forma particular, ¿cómo afecta esto a las empresas? Pues las empresas forman parte de ciclos productivos y esos ciclos productivos en alguna medida o prácticamente hay empresas que por el 100% se ven afectados en su propio desempeño, en su propio desarrollo, ¿no? Económico y financiero. La carga de la tierra es evidentemente una señal en la que tenemos que tomar en cuenta a nivel empresa que abonamos, ¿no? En la medida de diferentes proporciones, abonamos a que se vaya elevando, ¿no? Este apoyo en lo que la tierra nos da, en lo que el planeta provee. Y entonces es ahí donde la empresa tiene que poner en la balanza su propia corresponsabilidad para cuidar medio ambiente, economía y sociedad. La carga de la tierra es un concepto que nos acerca a entender que nosotros estamos en vías de poder contribuir a que el planeta siga viviendo en ciclos vitales los más normales posibles, que hoy en día desafortunadamente pues están alterados. ¿Sientes que el enfoque que se le ha dado a todo lo que se conoce como economía circular abona en ese sentido? Yo pienso que sí. Es una alternativa de cuidar los ciclos productivos al mismo tiempo que balancea las cargas, la carga que se le da al propio medio ambiente y a los ecosistemas, ¿no? Y a la biodiversidad. Entonces sí, yo creo que las economías circulares son una buena alternativa para habilitar negocios y al mismo tiempo no descuidar o cuidar el manejo de la carga hacia la tierra. ¿Cómo pueden los sistemas adaptativos complejos ayudar a las empresas a entender y abordar los problemas globales? Es una herramienta, yo diría, que es muy oportuna, la que se ha venido entendiendo y desarrollando a partir de la gestión adaptativa, porque no es sencillo pensar que las empresas pueden de la noche a la mañana tener una respuesta y una solución a un problema que se ha venido evolucionando con los años y un problema que le afecta y también lo produce pues todo mundo en conjunto, ¿no? Entonces, estas alternativas adaptativas plantean la posibilidad de analizar desde una perspectiva desde la complejidad y buscarle pronto, o sea, de una manera más rápida, alguna solución. Entonces, yo creo que los negocios, las empresas, sí tienen que voltear a estos enfoques adaptativos para ser conscientes de que no van a resolverlo todo así de pronto, ¿no? y fácil y incompleto, pero sí van a encontrar una solución que poco a poco abone y una aunada con otra van generando un mejor esfuerzo. Ahora, desde el punto de vista estratégico, ya ves que existen diferentes límites planetarios que se han identificado. ¿Cómo deberían de considerarse esos límites al momento de estar desarrollando la parte estratégica de nuestro negocio? Pues es una pregunta compleja desde el punto de vista que los negocios, por lo regular, tienen la necesidad de atender lo que les toca, ¿no? O sea, digamos, de pronto se limitan a su propio alcance. Y yo creo que la manera en la que pueden atender estas limitantes es plantear escenarios en donde atiendan a sus responsabilidades, ¿no? como negocio para con la sociedad, que las tengan en el plano de lo consciente y que al mismo tiempo esas estén a la luz pues, de su propia visión y de sus propios
sus propias aspiraciones. Entonces, yo diría en pocas palabras que en toda estrategia de negocio hay que considerar cómo atiende la estrategia al conseguir la aspiración del negocio y cómo también atiende a la responsabilidad con el medio ambiente, la sociedad y la economía. Para ir cerrando, Cristian, ¿cómo el análisis y visualización de datos abonan al desarrollo sustentable de la empresa con un enfoque pro comunidad? Pues afortunadamente, adicional a la administración de proyectos, yo veo un gran potencial en el análisis de datos y visualización, porque no va a haber ninguna estrategia y ningún objetivo ligado a una estrategia de sostenibilidad que no requiera ser monitoreado, reporteado, y que al visualizar esos datos permitan desde diseñar la propia estrategia, el objetivo, el indicador, implementarlos, ejecutarlos y mantenerlos. Y yo creo que esta práctica de explotar los datos, la información, cada vez nos acerca a estar más conscientes de lo que se puede hacer en pro de que las comunidades tengan las herramientas, las armas para poder transitar en estos caminos en donde la sostenibilidad ya es un factor vital. O sea, ya no es algo de moda, ya no es algo que viene desde la academia, ya es parte del propio ecosistema social y económico. Entonces yo creo que los datos ya, como sabemos, ¿no? En esta era de la información ya son parte elemental de todo. Claro. En tu largo andar como consultor de negocios, Cristian, ¿desde cuándo empezaste tú a sensibilizar estos temas relacionados con la parte de la sostenibilidad en relación al mundo empresarial? Pues de hace algunos años, Armando, que pues he tenido la oportunidad de ayudar a empresas a transitar en el camino de gestionar procesos. Pues como todo en esta vida, hay elementos fundamentales, ¿no? Y los elementos fundamentales de todo el negocio son los procesos. Entonces, yo me percaté hace algunos años que la manera en la que las empresas enfrentan los desafíos de la gestión de procesos termina a veces con estrategias que no necesariamente abonan a muchos factores, entre ellos el ambiental. Es decir, es fácil toparse con negocios que sí hacen un esfuerzo por cuidar sus procesos, por gestionarlos, pero no tienen una claridad de la responsabilidad social, para empezar. Claro. Entonces ahí fue como que el hilo que empecé a jalar y me di cuenta que existe esta arena muy grande, muy amplia, muy importante, que es la sostenibilidad. Y cómo desde los negocios, así como desde otros sectores, desde otras trincheras, se puede hacer algo, ¿no? Porque al final los negocios también son elementos importantes de la economía, en los que las personas se desarrollan, y las personas que participan en el negocio también son parte de la solución y del problema. De acuerdo. Ahora, indudablemente el tema de la sostenibilidad es un tema que surgen muchos aspectos, muchas variantes. ¿Algo más que quisieras compartir y agregar para el cierre? Pues me gustaría, antes de terminar, sí recordarnos que la sostenibilidad no es algo que se vaya a resolver ni por las grandes corporaciones ni por los gobiernos, sino es algo que se va a resolver de uno a uno. Es decir, todos necesitamos encontrar las formas en las que podemos aportar.
Y si no aportar, por lo menos dejar de hacer cosas que dañen, ¿no?, al planeta. Porque al final del día, lo que se ha producido al día de hoy, lo hemos hecho también todos en conjunto. Claro, hay esfuerzos que se ganan o que ganan mayor terreno porque hay un impacto más grande, ¿no?, como son las empresas. Pero bueno, los negocios, las empresas ya cada vez tienen más claro por dónde deben de andar, y ya será opción de ellas que lo resuelvan, pero no dejar de recordarles a todos, todas, que todos y todas podemos hacer algo, aunque sea que parezca muy pequeño, o por lo menos podemos dejar de hacer algo. Coincido. Sin embargo, Cristian, no sé qué opines, pero desafortunadamente todavía este tema de sostenibilidad, siento, mi percepción, que no hay total y plena conciencia a nivel social. Y en ese sentido, pues no sé qué tanto le corresponda a las empresas empujar en aras de una mayor concienciación a nivel social, independientemente de las mismas autoridades de carácter gubernamental. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Hay un bajo nivel, o por lo menos no un óptimo nivel de conciencia. Pues ojalá, ¿no?, que sí, que cada vez más se sumen al esfuerzo, ¿no?, los negocios, porque como ya platicamos, acumulan tanto esfuerzo, trabajo, como personas, como ánimos. Claro. Pues muchas gracias, como siempre, Cristian, por estar acá con nosotros. Gracias, Armando. Hasta luego. Gracias. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: practicasempresarialespodcast@gmail.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.